Buenas noches, Dios le bendiga a todos. Estamos por aquí para compartir una corta enseñanza. Vamos a esperar que se conecten. Todos muy buenos, este video quedará grabado. Vamos a hablar sobre cómo levantar una descendencia a Dios. Normalmente creemos que no podemos necesitar de Dios para levantar una descendencia, pero sabemos que tenemos que esforzarnos en levantar una descendencia para Dios. Josué fue alguien que en el tiempo de Josué, después que Josué murió, no se levantó una descendencia a Dios. Entonces vamos a hablar sobre cómo levantar una descendencia a Dios. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6, 7, 8 y 9. Vamos a estar leyendo, dice, leemos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estará como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Cuando Dios le dio esta palabra al pueblo, le dijo que esta palabra teníamos nosotros que repetírsela a nuestros hijos. Ese fue uno de los mandamientos que Dios mandó, que el pueblo le enseñara la palabra a cada hijo de ellos, ¿verdad? Ejemplo, para nosotros también tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos para poder levantar una descendencia. En la cultura judía se le enseña a los niños, apenas ellos están creciendo, se les está enseñando sobre la palabra del Señor. La importancia de que nosotros tenemos que enseñar la palabra del Señor para poder levantar una descendencia al Señor. En la cultura judía, cuando nosotros empezábamos a estudiar lo que es la cultura judía, nos damos de cuenta de que en ese tiempo Jesús estaba en el templo. La Biblia habla de que Jesús estaba en el templo, pero si tú lees más literatura extrabíblica, donde hablan de la cultura de Jesús, nos damos de cuenta que en esa cultura, cuando un niño tenía aproximadamente 3, 4 años, ya se le estaba enseñando la palabra, pues de la cultura judía, de la fiesta. Ya cuando tenías 3, 4 años se le enseñaba. Ya cuando Jesús llegó, que tenía 6 años, ya él estaba en la sinagoga, que la sinagoga viene siendo como una casa de estudio. Y en esa casa de estudio se le enseñaba a lo que era cómo comportarse en la casa, cómo eran las escrituras. Y entonces eso le daba crecimiento al niño. Y el niño estudiaba desde los 6 años hasta los 12. Ya cuando Jesús estaba en ese tiempo en la sinagoga, que se le halló hablando con los doctores de la ley, ya Jesús tenía aproximadamente como 12 años. O sea, lo importante de todo es entender que hay que enseñar la palabra, compartir la palabra, porque nosotros no crecemos porque nosotros vayamos a la iglesia o porque nosotros digamos que tenemos temor al Señor, que tenemos reverencia al Señor, sino que nosotros vamos y estamos creciendo por obedecer la palabra del Señor. Entonces, en la cultura judía, los maestros judíos en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, ellos decían que era peligroso y demasiado peligroso no enseñarle la palabra a los hijos. O sea, cuando no se le enseña la palabra a nuestros hijos, dicen los judíos que era peligroso. Entonces, por eso se entiende que el primer ministerio no es la iglesia, aunque es importante. El primer ministerio es la familia. Porque yo, para poder predicar y hablar de algo, yo tengo que primeramente enseñar a mi familia. Entonces el primer ministerio siempre va a ser la familia. Entonces por eso vemos que hay momentos en que no entendemos las cosas del Señor, o pasan los tiempos y nosotros no entendemos lo que está pasando. Pero es porque muchas veces nosotros no nos dedicamos tiempo a escudriñar las escrituras. Entonces nosotros cuando leemos Isaías y otros libros, los profetas dicen que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y un pueblo sin entendimiento, dice la palabra, que el pueblo sin entendimiento caerá. Entonces es importante de que usted pueda entender que nosotros tenemos
que enseñar la palabra, que no es lo mismo que nosotros crezcamos en los caminos del Señor como cristianos a levantar una descendencia al Señor, no es lo mismo, es totalmente diferente. Entonces por eso que levantar una descendencia al Señor implica que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestros hijos, que nosotros tenemos que empezar a enseñarle la palabra a nuestros hijos, que no solamente es cuando los niños vayan a la iglesia, sino que nosotros tenemos que enseñar la palabra del Señor. Entonces, en la cultura judía, ya cuando un niño tenía la edad de Jesús, que tenía aproximadamente como 12 años, ya él sabía el Torá, el Pentateuco, o lo que diríamos los primeros 5 libros de la Biblia. Ya ellos se la sabían. Cuando Jesús estaba en el templo hablando con los maestros de la ley, ya Jesús tendría 12 años, porque eso lo registra en la Biblia. Bueno, ya en ese tiempo Jesús sabía el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos la palabra del Señor. Porque ¿cómo cree usted que nosotros vamos a crecer o nuestros hijos van a crecer cuando nosotros no enseñamos la palabra del Señor? Entonces nosotros lo importante de todas estas cosas es enseñar la palabra del Señor, porque ahí ellos van creciendo. Bueno, los que se están conectando, denle compartir para que pueda llegar a otras personas este mensaje. Entonces la palabra es clara y precisa cuando nos dice que nosotros tenemos que enseñar la palabra. Entonces, ¿cómo puede haber un cambio en nosotros o en nuestros familiares o en nuestros hijos cuando nosotros no enseñamos la palabra del Señor? Nosotros por lo menos creemos que es que cuando nosotros llegamos a la iglesia, es que nosotros vamos a aprender porque nosotros lleguemos a la iglesia y duremos 15, 20 años. Pues no es así, porque nosotros tenemos que apartar tiempo para nosotros. Por ejemplo, si en una iglesia se da una enseñanza de escuela dominical, ¿cuál es el deber de nosotros? El deber de nosotros es tomar apunte. Y si se habló por lo menos del perdón, llegar y decir, bueno, se habló del perdón, tomamos los apuntes que el maestro enseñó sobre el perdón y llegar a nuestra casa. Y si alguien no fue a la iglesia, alguien no fue para la iglesia de nuestra casa, o a alguien no le gusta asistir a la iglesia y vive con nosotros, ¿cuál es el deber de nosotros? El deber de nosotros es llegar y enseñar la palabra. El deber de nosotros es llegar y compartir la palabra y enseñarle, mira, en la iglesia se habló del perdón, en la iglesia se habló de esto. Entonces hablar de eso en la casa para que nosotros podamos aprender. Entonces es por eso que Pablo decía, ¿verdad? Se cree que la epístola de los Hebreos la escribió Pablo, pero cuando hablamos de Hebreo, ahí hablamos de que el autor de los Hebreos, él dice que él fue a visitar una iglesia y dijo que parecían niños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo le dice, mira, ya ustedes deberían haber sido maestros. Ustedes deberían haber sido maestros y son niños. Y tienen necesidad de que yo los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Y Pablo le decía que son niños y que él no le puede dar una vianda, sino que le está dando leche espiritual porque no son capaces de digerir la palabra. O sea, Pablo está hablando de que, mira, ustedes tuvieron 12 años, tuvieron 15 años en los caminos del Señor, tuvieron 20 años y todavía son unos niños. Saludos, Alex Junior, bendiciones. Y entonces todavía son unos niños. Entonces cuando Pablo le está diciendo que todavía son unos niños, significa esto de que ellos no dedicaron tiempo a escudriñar la palabra, de que ellos no dedicaron tiempo a compartir la palabra. Y entonces como ellos dedicaron tiempo, Pablo le dice, mira, ya ustedes deberían haber sido unos maestros. O sea, Pablo da a entender que el aprendizaje no es porque yo vaya a la iglesia, el aprendizaje no es porque yo dure 15, 20 años en la iglesia, el aprendizaje es porque yo determine en mi casa aprender la palabra del Señor, que lo que yo reciba en la iglesia yo lo puedo tener en mi casa y ahí compartir la palabra del Señor con mis seres queridos. Entonces por eso es que vemos que muchas veces creemos que es que nosotros vamos a crecer en los caminos del Señor porque nosotros llegamos y vamos a la iglesia. Pues no es así. Nosotros tenemos que levantar y descenderse al Señor. Dicen expertos en psicopedagogía que nosotros debemos estar expuestos a una palabra aproximadamente entre 15 y 20 veces para poder aprender. Si nosotros no estamos expuestos a una palabra 15 o 20 veces, nosotros no vamos a aprender. Entonces, si nosotros vamos expuestos a una palabra, por lo menos podemos ver la palabra y la vemos en la escuela dominical una vez cada 15 días, ¿cómo nosotros vamos a aprender? O sea, la idea no es ser cristiano, la idea es levantar una descendencia a Dios. Porque póngase que nosotros lleguemos y queremos ser cristianos. La idea de Dios es que no desaparezca del cristianismo la familia Rodríguez, la familia Carace, la familia Pérez, la familia Córdoba, la familia de todo el mundo. La idea es que Dios quiere que esa familia permanezca en los caminos del Señor. Pero muchas veces nosotros queremos que nuestra familia permanezca en los caminos del Señor y nosotros
nosotros no somos un ejemplo para nuestra familia. Llegamos a la iglesia, entonces no tomamos apunte, no le hablamos a nuestros familiares de las cosas del Señor. Y mi pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a querer cambiar cuando no enseñamos la palabra del Señor? Saludos, Libre, bendiciones, Dios te bendiga. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cambiar cuando nosotros no le enseñamos la palabra del Señor? Entonces, usted se da de cuenta que esta es una situación alarmante. Porque cuando uno ve hermanos hablando, cuando salen a la calle, por lo menos mi hermano Argenis Colín, le dice que una de las cosas que él se consigue en la calle son personas que en un tiempo ellos fueron pastores, que fueron hijos de pastores. Y también hay hermanos que van a la cárcel y ellos se consiguen de que muchos en aquellos tiempos eran cristianos. Pero ¿qué está pasando? Que han remetido una batalla en contra de la familia, que la batalla no es fácil, que estamos peleando una batalla y muchos a lo mejor caen. Por eso tenemos que predicar y enseñar la palabra, porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y un pueblo sin entendimiento dice que va a caer. Note que no es porque no ayuna, no es porque no ora, no es porque no se congrega, sino una persona o unos cristianos con falta de entendimiento y falta de conocimiento. Quiere decir que cuando nosotros llegamos y tenemos conocimiento, le cerramos la puerta al diablo en nuestra cara. Pero cuando nosotros no tenemos conocimiento, el enemigo llega y se mete y nosotros no nos damos de cuenta, o sí nos damos de cuenta, pero no sabemos por qué se está metiendo, porque no hay un conocimiento. Entonces, en la cultura judía, Flavio Josefo, que es uno de los mayores historiadores cristianos de la antigüedad, en el tiempo de Jesús, después de Jesús, y había muchos personas que indagaban sobre esto, y ellos decían que era peligroso dejar a un hijo de ellos sin enseñarle la palabra. Entonces, nosotros vemos cómo Israel ha crecido en potencia, en muchas cosas, pero Israel le dedica tiempo a enseñarle la palabra a nuestros hijos. Entonces nosotros creemos que es porque nosotros llegamos a los caminos del Señor, nuestra familia va a crecer en los caminos del Señor y vamos a levantar descendencia al Señor. Nosotros tenemos que levantar una descendencia al Señor, pero para nosotros levantarle una descendencia al Señor, nosotros tenemos que entender que para levantársela tenemos que enseñar la palabra, hermano. Entonces es algo insuficiente nosotros creer que vamos a aprender en una escuela dominical para cambiar. No, hermano, nosotros tenemos que apartar tiempo para nosotros, y aparte de apartar tiempo para nosotros tenemos que escudriñar las escrituras y la porción de la palabra que nosotros recibimos en la escuela dominical, a través del maestro, a través del pastor. ¿Cuál es la idea? Que esa palabra nosotros podamos llevarla a nuestra casa y enseñarle la palabra a aquellas personas que están en nuestra casa para que ellos puedan cambiar, porque si no, no van a cambiar. Entonces la idea de Dios es que no desaparezca del cristianismo nuestros apellidos, nuestra familia. ¿Por qué? Porque la batalla recia. Entonces no podemos hacerle frente al enemigo solamente con orar. Bueno, voy a orar, voy a hacerle frente al enemigo. Bueno, voy a ayunar, voy a congregarme. No, se le hace frente al enemigo cuando tú y yo tenemos conocimiento de la palabra. Entonces Israel se ha dedicado a enseñar la palabra del Señor. Entonces cuando nosotros no enseñamos la palabra del Señor, le estamos abriendo puertas al enemigo. ¿Cómo usted cree que nuestros hijos van a cambiar, nuestros familiares van a cambiar cuando usted y yo no le enseñamos la palabra del Señor? O sea, nosotros tenemos que enseñar la palabra del Señor en tiempo y en fuera de tiempo para que nuestros hijos puedan cambiar. Podemos ver que entre más estamos expuestos a una palabra, nosotros podemos aprender. Pero si nosotros no estamos expuestos a una palabra, poco vamos a aprender. Entonces la idea de Dios es que usted y yo escudriñemos las escrituras, porque el primer ministerio no es el evangelista, el primer ministerio no es el pastor, no es el maestro, no es el apóstol, ¿verdad? El primer ministerio es mi familia, con la cual yo debo enfocarme en enseñarle la palabra a mis hijos, a mis nietos, todos los que están conmigo, para que ellos puedan crecer. Porque ¿cómo ellos van a crecer cuando yo soy la persona que soy la luz en la casa? Yo soy la persona que Dios me ha llamado, pero yo no le enseño la palabra a mis hijos. Entonces la idea de todas estas cosas es que nosotros podamos crecer en los caminos del Señor. Dios te bendiga, Luis Manuel Quintero. Entonces la idea de Dios es que nosotros podamos crecer en los caminos del Señor. Podemos ver que si nosotros, hermano, amigo que me escucha, si nosotros no nos preocupamos por levantar una descendencia al Señor, muchas veces nuestros apellidos hasta pueden desaparecer del evangelio. Ya por lo menos la familia Pérez, bueno, antes eran cristianos, pero ya ellos no son cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que enseñar la palabra a nuestros hijos. La palabra es la espada. Por eso cuando se dice que la palabra es la espada, porque cuando usted va a atacar, va a una guerra,
guerra, en aquel entonces se iba con una espada. Entonces tú atacabas al enemigo con una espada. Entonces nosotros, para poder atacar al enemigo, tenemos que atacarlo con esto que está acá, que es la Biblia, que es la espada, lo que está ahí, y enseñar a nuestros hijos. Porque mira, si una persona, imagínense que una persona quiere ser cirujano y de repente llega y él va al acto de graduación, pero él nunca presentó una carta, nunca presentó en las clases nada, ni el trabajo, ni nada, ni siquiera se presentaba en las clases. Se presentaba una vez o dos veces. Ahora, ¿cómo usted cree que esa persona se va a graduar como cirujano cuando esa persona no estudió? Cuando esa persona no se preparó. El rector de la universidad le dice, mira, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a presentar aquí para auto de graduación de cirujano como tú nunca estudiaste? Entonces nosotros tenemos que entender que para nosotros crecer en los caminos, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Nosotros tenemos que apartar un tiempo. Dese de cuenta que si un día trae 24 horas, usted tiene que apartar de esas 24 horas una hora para que usted le enseñe la palabra a sus familiares, para que usted le enseñe la palabra a sus hijos. Porque ese es uno de los errores que nosotros cometemos. Yo puedo llegar a la iglesia y puedo pasar 15 años, 20 años con la Biblia, pero yo no tomo apuntes, no llego y no le enseño la palabra a mis hijos. ¿Cómo mis hijos van a cambiar? Ok, Dios puede estar tratando con ellos, pero mi deber como padre, mi deber como abuelo, como hermano, como familiar, es enseñarle la palabra a ellos para que ellos puedan cambiar. Pero si no, ellos no van a cambiar. Entonces es importante eso. Ahora, ¿cómo enseñar la palabra? Cuando yo llego a los caminos del Señor, una de las cosas que yo debo aprender primeramente es que yo debo de orar. Eso es lo principal. Yo debo de escudriñar la Escritura y yo debo de ayunar. Para mí, desde el punto de vista, esos son los primeros 3 puntos importantes en mi vida como cristiano. Y el cuarto punto es desarrollar la atención. Porque la atención es la base del aprendizaje. Por lo menos para yo aprender tengo que tener atención. Si yo no tengo atención, yo no puedo aprender porque necesito la atención. Entonces, ¿qué es la atención? La atención es como un músculo. Cuando yo voy a hacer ejercicio, yo hago ejercicio y se me desarrollan mis músculos, ¿verdad? Porque estoy haciendo ejercicio. Entonces, la atención es algo que está en el cerebro y eso se desarrolla a través de ejercitar. Entonces, para usted aprender, tiene que desarrollar mejor la atención. Ahora, la pregunta que usted se puede hacer, ¿cómo hago yo para desarrollar mi atención? La atención que usted la va a desarrollar a través de que usted se aparte tiempo con el Señor, se mete en oración y se encierra en un cuarto, agarra la agenda, agarra la Biblia y usted empieza a escudriñar. Entonces pasa de la Biblia al cuaderno, a la agenda. Y en ese momento usted está desarrollando su atención. También cuando usted practique ejercicio. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando usted se desarrolla su atención, usted va a aprender más. Y como usted va a aprender más, va a tener más conocimiento. Y como va a tener más conocimiento, usted va a tener más sabiduría. Y como va a tener más sabiduría, usted va a cambiar y va a hacer que las demás personas que te cambien. Pero si usted no le dedica tiempo al Señor y pasa el tiempo, y usted y yo le podemos dedicar 4 horas en las redes sociales a cosas del mundo y no le dedicamos ni siquiera 1 hora a enseñar la palabra a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿cómo usted cree que ellos van a cambiar? Los primeros responsables somos nosotros. El sacerdote de la casa soy yo, el sacerdote de la casa es usted. El primer ministerio es su familia. El primer ministerio no es la iglesia, es su familia, porque su familia es por la cual Dios le va a pedir cuenta primeramente, ¿me entiende? Por sus hijos. Por eso que nosotros tenemos que procurar primeramente aprender, y para que nosotros podamos enseñar a los demás. Entonces eso nos va a llevar a que nosotros podamos desarrollar todo nuestro potencial. Pero imagínense que nosotros lleguemos y no nos preocupemos por enseñar la palabra. ¿Cómo va a cambiar? Si Jesús, que fue el mayor ejemplo para nosotros, que Pablo decía, ¿verdad? Que sea imitador de mí como yo de Jesucristo. Si Jesús, él fue a una sinagoga, que la sinagoga en aquel entonces era como una casa de estudio, para que ustedes me puedan entender. Entonces Jesús llegó a la sinagoga entre 6 y 7 años más o menos. Y él duró en la sinagoga hasta 30 años cuando empezó su ministerio. O sea que Jesús posiblemente habrá durado 24 años en la sinagoga, yo sacando conclusión. Ahora, después él siguió preparándose y ejerció su ministerio. Entonces, si nosotros tenemos dones, tenemos talento, ¿verdad? Tenemos esa bendición de tener, nosotros tenemos que seguirnos preparando, hermano, tenemos que seguirnos preparando, porque el conocimiento muchas veces nos abre puertas, el conocimiento se le cierran puertas al diablo, pero si nosotros no dedicamos el tiempo al Señor, entonces queremos que le decir, Señor, yo quiero que tú hagas en mi familia, yo quiero que tú cambies mi familia de tal manera que puedan ser mejores personas. Mi pregunta que yo
yo le hago a ustedes que me están viendo ahorita y a ustedes que me van a ver en los próximos meses, en los próximos años. ¿Cómo nosotros o cómo Dios va a cambiar nuestra familia cuando nosotros no le dedicamos tiempo a nuestra familia? El día trae 24 horas, agarramos 8 horas para dormir, agarramos para todo y no le dedicamos ni una hora a abrir la palabra a nuestros hijos. Nuestros hijos llegan del colegio, llegan de la universidad, el esposo llega del trabajo y nosotros, mira, amor, vamos a compartir la palabra y no lo hacemos. ¿Cómo usted cree que nuestra familia va a cambiar? La palabra hogar viene de la palabra hoguera, y para encender una hoguera se necesita encender un fuego para mantener una hoguera. Ahora, para mantener el hogar se necesita un fuego. ¿Cómo se va a hacer ese fuego? A través de la oración, el ayuno, la lectura y el estudio de la palabra. Entonces, por eso podemos entender que si nosotros no hacemos esta cosa, van a pasar muchos momentos donde nosotros queremos ver la gloria de Dios y no lo vamos a hacer. O sea, la idea es que usted pueda entender que usted tiene que estudiar la palabra todos los días, aunque sea media hora, una hora, para que usted pueda cambiar. ¿Dónde va a empezar usted? Usted va a empezar en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Deuteronomio, Levítico, todos esos 5 libros usted va a empezar, ¿verdad? Y ahí usted va a entender muchas cosas, pero si nosotros no empezamos en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cómo vamos a cambiar? Cuando Jesús tenía 12 años, en la cultura judía, ya cuando el niño tenía 12 años, debería haber sabido los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que Jesús, cuando tenía 12 años, ya Jesús sabía los primeros 5 libros de la Biblia. Que en la cultura judía, ese es el mayor nivel de adoración. Cuando nosotros llegamos y hacemos eso, nosotros desarrollamos nuestro conocimiento. Pero si nosotros llegamos y nosotros no nos preocupamos, hermanos, por estudiar la palabra, no nos preocupamos por orar, llegamos a la escuela dominical, no traemos un apunte, aunque sea para anotar 3, 4 textos bíblicos que hablen sobre algo y yo enseñarlo en mi casa con mis familiares. Entonces, cuando nosotros no hacemos eso, nosotros difícilmente vayamos a crecer. O sea que todo para crecer depende de mí, depende de lo que yo haga en mi casa. ¿Por qué? Porque es ahí donde tenemos que darnos de cuenta. Nosotros muchas veces creemos que es la iglesia la que nos va a enseñar la palabra a nosotros. Pues sí, ellos tienen una responsabilidad en la iglesia, porque Dios estableció la iglesia para eso, pero la mayor responsabilidad la tenemos nosotros, porque de hecho en la cultura judía se le delega al padre la responsabilidad de enseñar la palabra, donde dice que estas palabras le hablarás a tus hijos al acostarte, al levantarte, en la casa, en el camino, pondrás letrero. Y entonces ahí es donde nosotros vamos a poder ver un cambio en nuestra familia, porque para que una persona pueda aprender algo se le tiene que enseñar. ¿Es así o no es así? Entonces, si mis hijos, mis familiares, por muy inconversos que ellos sean, por muy cosas que tengan en el mundo, si yo no agarro mi tiempo para enviarle un audio y decirle, mira, hay que buscar de Dios, mira, esto, a enseñarle la palabra, ¿cómo va a haber un cambio en nuestra familia? Tenemos que dejar una descendencia al Señor. No es lo mismo ser cristiano a querer dejar una descendencia al Señor, levantar una descendencia. Ahora, ¿cómo le vamos a levantar una descendencia? ¿Sabe cómo se la podemos levantar? A través de enseñar la palabra al Señor, a través de escudriñar la palabra, a través de decirle, mira, esto que tú estás haciendo no está bien, hay que hacer aquello, hay que hacer esto, pero eso les va a ayudar. Pero si nosotros no dedicamos tiempo a eso, imagínense que nosotros lleguemos y pasemos toda nuestra vida, le voy a pasar que nosotros pasemos toda nuestra vida yendo a la iglesia en los domingos. De vez en cuando vamos y con la Biblia en la mano, vamos a la iglesia, venimos y nosotros no estudiamos la Biblia en nuestra casa. Y pasan 15 años. Y entonces usted puede decirle, Señor, ¿por qué ha pasado tanto tiempo y yo no tengo conocimiento de la palabra? Yo no sé esto, no sé aquello. Y entonces es ahí donde tú tienes que poner a darte cuenta y yo en darme de cuenta de que tenemos que aprender. ¿Por qué Pablo decía? Porque el autor de los Hebreos decía que ellos deberían haber sido maestros. O sea, el autor de los Hebreos llega a la iglesia y él se sorprende porque resulta que los hermanos de la iglesia tenían 10, 15, 20 años y ellos no sabían cosas pequeñas, no sabían cosas de la Biblia, o sea, sabían poco. Y Pablo se sorprende y Pablo dice, mira, ya ustedes deberían haber sido maestros, y porque yo tengo que enseñarlo, darle otra vez la leche espiritual cuando ustedes deberían haber sido maestros. ¿Por qué?
porque el asunto era que ellos no dedicaban tiempo al Señor, y por eso Pablo le decía: ustedes son unos niños porque ustedes no le dedican tiempo al Señor. Entonces yo puedo ser una persona muy preparada, usted puede ser una persona muy preparada, pero usted tiene que entender que usted tiene que enseñar la palabra a sus hijos, a sus nietos, porque ahí donde ve el verdadero cambio, que no es fácil, claro que no va a ser fácil, pero si nosotros pasamos 3 horas en el teléfono, 4 horas, 1 hora, que nosotros pasemos con nuestros familiares 1 hora, que sea algo disciplinado, que nosotros agarremos la Biblia. Mira, mi amor, hoy nos toca 1 hora de estudiar la palabra, que sea algo devocional, que sea algo disciplinado. Entonces usted sabe: bueno, mi amor, a las 7 que usted llegue, báñese, pero por ahí a las 8 vamos a estudiar la Biblia. Y usted agarra y estudia, agarra la agenda, agarra el libro, y si tiene una Biblia, bueno, agarren su Biblia, vamos a buscar acá, hablar sobre el perdón. Bueno, ¿qué es el perdón? Vamos a buscar un diccionario, ¿qué es el perdón? Y usted estudia la palabra con sus seres queridos y ellos van a cambiar. Pero si usted no le enseña la palabra, si yo no le enseño la palabra, ¿cómo van a cambiar nuestros hijos? O sea, lo que nosotros tenemos que preocuparnos es de levantar una descendencia al Señor, esforzarnos para que, mira, yo por lo menos, yo le digo, por lo menos todas las personas que estamos acá, todo el tiempo nos vamos a durar para siempre en esta vida. Algún día yo tendré que partir, pero lo que yo le puedo dejar a mis hijos es la enseñanza de la palabra, el temor a Dios, que cuando nosotros partamos de esta tierra ya ellos puedan saberse defender, que ellos puedan conocer que es Padre, que es Espíritu Santo, que ellos puedan saber qué es oración, qué es ayuno, qué es perdón, que ellos puedan saber qué es liberación, que ellos puedan saber qué es el amor, por qué se tienen que congregar, por qué tienen que pedir perdón, por qué tienen que ayudar al necesitado, por qué tienen que evangelizar, que ellos puedan saber todos esos principios de la Biblia antes de que yo parte esta tierra. Pero yo tengo que enseñársela. Bueno, pero resulta que mis familiares no son cristianos. Ok, no son cristianos, pero cuando usted le enseña la palabra, ellos tarde o temprano lo que usted le enseñó se le va a quedar en el subconsciente y ellos tarde o temprano lo van a sacar. Pero nosotros tenemos que llenarlos de Dios, porque si nosotros no lo llenamos de Dios, el mundo los va a llenar de ellos. El mundo los va a arropar y ellos van a empezar a ver situaciones difíciles en ellos. Entonces todas esas cosas va a ayudar a que nosotros podamos crecer. Pero si nosotros tenemos que entender que es importantísimo enseñar la palabra. Y por lo menos aquellos hermanos, ¿verdad?, que siempre tienen la costumbre, como yo de ir a la iglesia dominicana, trate de tomar apuntes, mi hermano. Tome un apunte, tome 3, 4 textos bíblicos de la enseñanza para que no se complique mucho, que tenga que anotar todo lo que dice el predicador. Pero usted, en base a lo que usted recibió la enseñanza, llévese esos apuntes y estúdielos en su casa, qué quiso decir el predicador, y de la rema que Dios bajó en el altar ese día, usted se va a llevar una pequeña rema de eso y la va a compartir en su casa, porque ahí se está hablando palabra del Señor. Pero si usted llega y usted ignora la palabra del Señor, usted llega y se está predicando la palabra, y usted no hace ningún apunte, no anota nada, no se preocupa por aprender, y usted llega a la casa y vuelve a la iglesia, llega a la casa, vuelve a la iglesia, llega a la casa, vuelve a la iglesia, va al trabajo, viene a la casa, vuelve a la iglesia, y pasan los años y usted no aprende. Mi pregunta es: ¿por qué no se aprende? No se aprende porque no dedicamos tiempo al Señor. Miren, nosotros debemos estar expuestos a una palabra entre 15 y 20 veces según la psicopedagogía para nosotros poder aprender. Si yo llego y yo no estoy expuesto a esa palabra 15 o 20 veces, yo no voy a aprender la palabra. Entonces, mire, hermano, esto es tan tremendo que el aprendizaje es lo que nos va a hacer cambiar. Por lo menos en Estonia, el 80% de la población de Estonia le gusta la lectura, y a través de la lectura ellos han cambiado, y Estonia es uno de los mejores sistemas educativos del mundo. ¿Por qué? Porque ellos se esfuerzan por aprender, ellos apartan tiempo para leer un buen libro. Pero nosotros queremos que nuestra familia cambie y nosotros no le enseñamos la palabra. Es deber de nosotros y es menester, seamos lo que seamos en los caminos del Señor, maestros, predicadores, nosotros tenemos que enseñar la palabra. Porque saludo a Jesús Gutiérrez, porque quiere que le diga algo, porque nosotros vamos a partir de esta tierra, mis queridos hermanos, todos los que me están escuchando y me van a escuchar en los próximos días, meses, años. Nosotros tarde o temprano vamos a partir de esta tierra, pero lo que le debemos de dejar a nuestra familia es herencia, ¿verdad? Pero una de las mayores herencias que tenemos que dejarnos a nuestros familiares, ¿sabe qué es? La palabra del Señor. Porque cuando tú le enseñas la palabra del Señor, ellos van a pasar momentos fáciles y momentos difíciles, así como nosotros. Pero
Pero cuando tú le enseñas la palabra a ellos van a pasar un momento difícil y dicen, eso me lo enseñó mi tío, eso me lo enseñó mi papá, yo sé que yo voy a pasar esto, yo sé que Dios me va a ayudar. ¿Por qué? Porque alguien le enseñó la palabra. Pero si nosotros no le enseñamos la palabra, ¿qué va a aparecer? Que nuestra descendencia, hermano, va a desaparecer del cristianismo, de las iglesias cristianas. De repente, si Dios tenía cinco personas cristianas en la iglesia, de apellido Pérez, ya poco se salió uno, se salió el otro, y poco a poco todas esas personas se salieron y ya no hay nadie de la familia Pérez en la iglesia, porque eso es lo que quiere el diablo, que nuestra familia vuelvan a las cosas del mundo, que nuestra familia sea una delincuente, prostituta, homosexuales, drogadictos, que su matrimonio sea fracasado, que no valgan nada, que estén enfermos. Eso es lo que quiere el diablo. Pero cuando tú y yo le enseñamos la palabra al Señor, nosotros le estamos cerrando la puerta en la cara al enemigo, y el enemigo no se va a meter. Pero cuando tú y yo no le enseñamos la palabra al Señor, le estamos abriendo una puerta y el diablo se va a meter. Es por eso que es menester que usted y yo enseñemos la palabra a nuestros hijos, para que ellos puedan cambiar, para que ellos puedan crecer en los caminos del Señor. Pero si nosotros no le enseñamos la palabra, ¿cómo va a cambiar? Saludos a todos. ¿Por qué usted cree que Israel es una nación? Que Israel tiene como 10 millones de habitantes. Y Israel es una potencia, que le han hecho la guerra a Israel y a Israel no la han podido destruir. Ahora la pregunta es, ¿por qué pasa eso? Porque Israel, esa gente estudia, hermano. En Israel se estudia desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 2 de la tarde. Hasta las 2 de la tarde. Y hay algunos que duran hasta más tarde, hasta las 5 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces, entre ellos más estudian, más aprenden y más son inteligentes y más pueden cambiar. Entonces, entre ellos estudiamos más vamos a cambiar. Es por eso que tenemos que dedicarle tiempo, hermano, y no es mucho. Porque yo les digo, mi recomendación es trate de dedicarle 1 hora a estudiar la palabra. Si usted llega y dice, bueno, hermano, yo no sé qué estudiar, como le dije, empieza en Génesis, empieza en Deuteronomio, Levítico, Número. Esos números, esos libros le van a ayudar. En el libro de Éxodo, esos primeros 5 libros le van a ayudar. Entonces usted empieza a investigar y eso le va a ayudar y va a ayudar a las demás personas. Porque, hermano, si nosotros no hacemos esto, ¿qué va a pasar? El enemigo va a tomar terreno sobre nuestra familia. Hay muchos casos, hermano, demasiados casos de personas que de repente están en los caminos del Señor y se van. Algunos no entienden. ¿Por qué no entienden? Porque muchas veces nosotros creemos que Dios nos va a meter un chi aquí en la cabeza y nosotros vamos a aprender. No, hermano, esto no es así. Si usted no dedica tiempo para escudriñar esto y tomar apunte, va a aprender poco. Pero cuando usted dedica su tiempo y dice, bueno, Señor, mi deber como líder de la iglesia, mi deber como líder de mi familia es enseñarle la palabra, y usted toma ese tiempo y usted está invirtiendo en usted y usted está invirtiendo en su familia, y su familia no va a desaparecer del cristianismo, tu familia va a permanecer por lo que usted le ha dado. O sea, la importancia de enseñar la palabra, porque si nosotros no enseñamos la palabra, hermano, imagínense. Entonces, usted me puede decir, no, hermano, es que yo no tengo tiempo. Hermano, sí tenemos tiempo, porque usted y yo no le podemos dedicar más tiempo al trabajo. Sí hay que trabajar, pero tampoco podemos estar esclavizados. Tenemos que apartar tiempo para el Señor. Yo no puedo dedicarle 4 horas a un teléfono, ¿verdad? Cuando tengo mi familia. O sea, tenemos que crear hábitos para que ellos puedan crecer en los caminos del Señor. O sea, cuando usted desarrolla la atención, usted va a cambiar. Entonces, ya sabe cómo desarrollar la atención. Primer punto, ¿verdad? Usted desarrolla la atención a través de que usted esté haciendo ejercicio. Eso va a desarrollar su capacidad de atención. Su capacidad de atención, 2. Cuando usted llega y usted tiene una agenda o un cuaderno, tiene la Biblia y usted busca algo y lo anota, repasa. Y entonces eso desarrolla su atención. Cuando usted se encierra en un cuarto por lo menos unas 6 horas leyendo la Biblia o más tiempo orando, eso desarrolla su atención. Ahora, eso va a hacer que usted pueda cambiar. Y eso es lo que va a hacer que nosotros seamos mejores personas. Ahora, mire Singapur. Singapur es una de las naciones que más ha crecido económicamente, más ha crecido en el sistema educativo. El sistema educativo de Singapur es uno de los mejores sistemas educativos del mundo, es de los mejores. Pero Singapur no tiene oro, no tiene plata, no tiene petróleo, no tiene diamantes, no tiene piedras preciosas.
Singapur no tiene nada de minerales. Singapur lo único que tiene es de tierra lo que puede conseguirse entre la oreja, porque Singapur no tiene nada de tierra. Pero Singapur es uno de los mejores sistemas educativos del mundo y es uno de los mejores países que ha crecido a nivel de empresarial. Ahora, ¿por qué Singapur ha crecido? Porque ellos le enseñan a sus hijos inteligencia emocional. Ellos se enfocan en que ellos aprendan y entonces ellos se les enseñan inteligencia emocional y ellos, el esfuerzo de los Singapur es que ellos aprendan para que ellos puedan defenderse en la vida, y eso ha hecho que Singapur, sin tener ese pocos recursos, Singapur sea uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Ahora, ¿qué podemos sacar de Singapur? Que aunque es una nación, y lo que yo le estoy hablando tiene algo que ver con las cosas del mundo, ¿verdad? Con una nación. Pero ¿qué podemos sacar de Singapur? Que ellos se esfuerzan por aprender. ¿Qué podemos sacar de Estonia? Que es uno de los mayores sistemas educativos, que ellos se esfuerzan por aprender. Y como ellos se esfuerzan por aprender, ellos cambian. ¿Qué podemos sacar del sistema educativo de Japón, verdad? De Suiza, que ellos se esfuerzan por cambiar. En Suiza no todo el mundo es profesor, hermano. Y eso, por eso ve que Suiza es uno de los mejores sistemas educativos. ¿Por qué? Porque Suiza ha crecido. Es tanto lo que Suiza ha crecido en el sistema educativo que personas de otro mundo, de otra parte del mundo, ellos llegaron a Suiza y ellos quisieron investigar por qué Suiza había crecido. Y resulta que era que Suiza se le enseñaba a los estudiantes buenos hábitos y se le enseñaba y tenían mejores profesores. Entonces, cuando hay mejores profesores, la persona puede cambiar. Entonces, nosotros debemos prepararnos, hermanos, para que nuestra familia pueda cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que esforzar en los caminos del Señor, ¿verdad? Nos enseña y cambiar y hacer cambiar nuestra familia. Entonces, usted tiene que aprender hoy, ¿verdad? Que usted, primer consejo que yo le puedo dar humildemente, siempre cuando vaya a la iglesia, lleve aunque sea una libretica pequeñita, aunque sea un libro, un cuaderno grande o una agenda, y usted anote pequeños puntos, y esos puntos usted los va a llevar a su casa, y en la casa usted va a buscar con las personas que están. Mira, hoy fue la escuela dominical, esta semana lo que dieron fue hablar sobre el perdón, sobre el amor. Entonces, bueno, esta semana vamos a estudiar el perdón el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado. Usted enseña esos 6 días sobre el perdón. Vamos a ver qué conseguimos el perdón, y ahí usted le está transmitiendo a sus familiares lo que Dios le transmitió a usted en la escuela bíblica dominical, en cualquier servicio que usted haya tenido. Entonces, eso usted lo va a transmitir. Pero si usted y yo no hacemos eso, sino que nosotros llegamos y también en la escuela dominical y nosotros viendo para acá, viendo para allá, y no tomamos la responsabilidad de hacer un apunto, ¿cómo usted cree que va a cambiar usted y cómo va a cambiar a su hijo o su familia? No va a cambiar, es difícil. O sea, nosotros tenemos que entender que para poder cambiar no es que vayamos a la iglesia, sino que tenemos que esforzarnos, porque usted y yo vamos a partir de esta tierra, mi querido y apreciado hermano, mi querida y apreciada hermana, mis amigos, mis familiares. Nosotros tarde o temprano vamos a partir de esta tierra, y no es difícil, no es una cosa del otro mundo que usted aparte una hora para que le enseñe la palabra a sus hijos, a sus familiares, para que ellos puedan cambiar también, porque si usted se le enseña, ellos van a cambiar, pero si usted no se le enseña, ¿cómo ellos van a cambiar? Entonces, en la cultura judía tenemos que estudiar eso para que nosotros podamos entender qué era lo que hacía Jesús, qué era lo que hacía Yeshua en aquel momento. Y Jesús fue nuestro mayor ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el pueblo de Dios cambiara? A través de la enseñanza de Jesús, de Pablo, de Lucas, de Mateo, de esos hombres de Dios que se esforzaron por llevar la palabra, por transmitir la palabra a la iglesia, y a raíz de eso llegó a todas partes del mundo. Entonces, lo que va a cambiar no es que yo dure años en la iglesia, no es que yo vaya y no me pele un culto, como que dice. Yo voy a cambiar por lo que yo aprenda, por lo que yo tome tiempo para escudriñar las escrituras y decirle, bueno, Señor, yo quiero que tú me enseñes para yo poder enseñar. Y nuestra familia, usted va a partir tranquilo de esta parte y va a decir, bueno, Señor, yo hice todo lo que pude, le enseñé mi palabra a mis familiares, y esa palabra nunca va a volver vacía, nunca. En el tiempo del Señor, esa palabra va a quedar en el subconsciente y Dios la va a traer al consciente y ellos van a cambiar. Pero nosotros no podemos dejar de enseñar la palabra a nuestros hijos. En la cultura judía dicen que es peligroso dejar a una persona sin estudiar la palabra. Dice que es peligroso. Dice que es peligroso. O sea, quiere decir que nosotros debemos enseñar la palabra a nuestros hijos.
una hora. O sea, nosotros no podemos dedicarle tiempo a todo menos a nuestra familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, yo le dedico tiempo a mi trabajo, que no está mal porque yo tengo que trabajar. Yo le dedico tiempo a la iglesia, bueno, porque no está mal, tengo que estar en la iglesia. Yo le dedico tiempo de repente a practicar deporte, que no está mal, ¿verdad? Porque cada quien hace cosas diferentes. Pero yo no le puedo dedicar tiempo a todo el mundo y no le puedo dedicar tiempo a enseñar la palabra para mí, primeramente para aprender yo y para aprender mi familiar. O sea, yo no estoy haciendo las cosas bien. Yo estoy haciendo las cosas al revés, como quien diríamos, porque el primero que debe aprender la palabra soy yo, y a quien yo le debo enseñar la palabra es a mis familiares. Entonces, importante es que nosotros podamos cambiar, hermano, pero para poder cambiar nosotros tenemos que esforzarnos mucho, y eso es lo que Dios quiere, hermano. No podemos desmayar, esforcémonos en la obra del Señor. Mire, cuando Moisés muere, Moisés llega y deja a Josué, pero cuando José muere, Josué no dejó a nadie. O sea, en el tiempo de que Josué ministró, en el tiempo que Josué estuvo como líder en Israel, no se levantó descendencia de Josué en el tiempo de Josué. Dice que se levantó una descendencia que no conocía a Dios. ¿Ah? O sea, la descendencia que se levantó después de Josué no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía a Dios? Porque no se le había enseñado la palabra. Dios te bendiga, Jesús, bendiciones. No se le había enseñado la palabra y por eso se levantó una descendencia. Y entonces, miren, usted lee la historia, le voy a recomendar la historia de Josué, el último libro de Josué y el libro de los jueces. Y entonces ahí se levantó una descendencia que dice la palabra que esa descendencia no conocía a Jehová. ¿Y qué hacían ellos? Y ellos volvían a hacer lo malo. Y después decía, y ellos volvían a hacer lo malo. Y ellos volvían a hacer lo malo. Y Dios le levantaba un juez. Y ellos volvían a hacer lo malo. Y Dios le levantaba otro juez. Y ellos volvían a hacer lo malo. Ahora, ¿por qué ellos hacían lo malo? Porque cuando partió Josué, no se le enseñó la palabra a ellos. Y se levantó una descendencia que la Biblia dice que ellos no conocían a Jehová. O sea, ellos no conocían de Dios. ¿Pero por qué ellos no conocían de Dios después que Josué partió de esta tierra? Ellos no conocían de Dios. ¿Sabe por qué no conocían de Dios? Porque no se le habían enseñado la palabra a los descendientes en el tiempo de Josué. En el tiempo de Josué no se preocuparon por enseñar la palabra a su descendiente. Y es por eso que dice, y se levantó una generación que no conocía a Dios. Y como le digo, usted lea los libros de los jueces para que usted vea que y ellos hacían lo malo. Y seguían haciendo lo malo y ellos seguían haciendo lo malo, y Dios les levantaba jueces y ellos seguían haciendo lo malo porque ellos no se les enseñó esto. Y el error que cometió Josué y la descendencia de Josué fue porque ellos no enseñaron la palabra del Señor, la palabra de Dios a esa descendencia. Y esa descendencia pasó trabajo. Y venían los medianitas y los oprimían, los golpeaban. Y ellos pasaron trabajo. Después de Josué, toda esa descendencia que está en el libro de los jueces pasaron trabajo porque en el tiempo de Josué no se le enseñó la palabra. Mire lo importante de enseñar la palabra. ¿Usted cree que cuando usted enseña la palabra eso queda ahí? No, hermano, eso queda acá y queda en el corazón. Usted tiene que esforzarse en enseñar la palabra. No podemos pensar que es que nosotros vamos a creer que porque vayamos a la iglesia nosotros vamos a cambiar. No, hermano, nosotros tenemos que esforzarnos. Que así como Josué y la descendiente así como Josué y los que estaban en el tiempo de Josué, los líderes de Josué, ellos no le enseñaron la palabra a sus descendientes, hermano. Y por eso que Israel pasó mucho trabajo en el tiempo de los jueces. Lea la palabra para que usted vea. Por eso que dice, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Entonces la idea es que no se pueda levantar una generación de mi generación que no conozca a Dios, que la generación de mi generación pueda decir yo conozco a Dios, que la generación suya pueda decir yo conozco a Dios porque a mí Lisbeth, porque a mí Luis, porque a mí Lice, porque a mí Jesús, porque a mí Pedro me enseñaron la palabra, por eso yo conozco a Dios. Pero cuando usted no le enseña la palabra de Dios, se va a levantar una generación de nosotros mismos que no va a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no le enseñamos la palabra, hermano. Entonces nosotros es menester que usted y yo enseñamos la palabra para que nuestra familia pueda ser bendecida en todas las áreas. Bueno, le damos gracias al Señor por permitir compartir esto, ¿verdad? Ya estamos casi que concluimos. Bueno, tuve el sentir de compartir esta palabra con usted. Espero que le haya sido de bendición. Dele compartir para que alguien más pueda
ver este video y el algoritmo de Facebook lo pueda recomendar. Bueno, hermano, yo tengo un canal en YouTube que tengo ahí como 15 predicaciones. Todavía no he hecho transmisiones en vivo, pero tengo ahí como 15, 16 predicaciones. Así que dele seguir. El canal es @Humberto04 en YouTube. Dele compartir ahí, dele agréguese ahí, ¿verdad? Suscríbase, y ahí yo tengo como 15 enseñanzas que habla del ayuno, de la oración, de profecía, de la atención, de la depresión. Tengo ahí como 2 videos que hablan de la depresión. Tengo muchas cosas que si usted le puede ayudar, ahí puede suscribirse y puede meterse ahí y puede compartirlo. Los videos que tengo ahí son de 1 hora, otros menos, pero son enseñanzas que, bueno, las he compartido y las tengo ahí en ese canal, pero todavía no he empezado a transmitir ahí en vivo porque me faltan unos suscriptores. Así que dele agregar ahí al canal en YouTube, @Humberto04. Bueno, mi hermano, Dios me le continúe bendiciendo. Espero que haya sido de bendición esa palabra para ustedes, y cualquier momentico volveremos a hacer otra transmisión en vivo. Saludos, Lice, Luis, Jesús. Bueno, bendiciones y mucho éxito por allá.